Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quisiera yo darles la más cordial bienvenida a todos quienes nos están viendo ahora por la página de la Secretaría de Salud de Yucatán a través del Facebook Live. Mi nombre es Ileana Fajardo. Yo soy la directora de Nutrición y Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud de Yucatán. Y pues estoy hoy de verdad muy honrada de tener con nosotros en este webinar que pues es el primero que tenemos en el año, ¿verdad? El primero de pues muchos que estaremos trayendo también a través de este medio, pues para de verdad pues traer información que sea pues lo más útil, ¿no? Posible, tanto para pues todo nuestro personal de salud, para todos los profesionales de la salud que pues de alguna manera encuentran en la página de la Secretaría de Salud de Yucatán pues un medio para tener pues información pues válida, ¿no? Información que nos ayude a mejorar nuestra práctica y nuestros conocimientos y pues en diferentes temas. Entonces, pues hoy tenemos con nosotros al doctor Eduardo Mini. El doctor es profesor investigador está en el Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica en la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. La verdad es que queremos agradecer muchísimo al doctor Eduardo Mini que nos esté regalando pues estos minutos, ¿no? De su mañana. También quiero agradecer de una manera muy especial a la maestra Gaby Martínez de AMPAC, que pues ella también nos hizo el inmenso favor de contactar al doctor Mini, pues para que también pudiera regalarnos este espacio y pues platicarnos acerca de un tema muy interesante que es el mexicano y sus dislipidemias. La verdad es que siempre dicen que los mexicanos nos cocinamos aparte y pues vamos a ver si en el caso de las dislipidemias, pues esto también es una realidad. Así que doctor, yo le doy la más cordial bienvenida en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros esta mañana y le cedo el uso de la voz para que pueda comenzar con su presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Es al contrario, me siento honrado de poder ser actor en este evento educativo y contactarme con mis colegas yucatecos pertenecientes a un estado al que adoro. La plática de ahora no intenta ser una plática muy académica, sino hacer conciencia en ustedes de uno de los problemas metabólicos más importantes que están atrás de una de las tantas epidemias que afligen a nuestra población. Parto de una premisa. Y es que nos enfermamos porque somos lo que somos y somos lo que hemos sido o lo que fuimos. Y en este contexto hay que decir que nosotros venimos de una larga cadena evolutiva en donde hace como 7 millones de años esta cadena se escindió en lo que ahora son los monos actuales, los monos modernos, los más cercanos a nosotros, los chimpancés y los bononos. Y por otro lado dio origen a la cadena de los homos, de los hombres primitivos, unos de ellos los australopitecos. Es justamente el intermedio entre el mono y el hombre, y de ahí vino el Homo erectus y después el Homo sapiens. Es una historia relativamente reciente porque los primeros Homo vienen de hace 3 a 2.5 millones de años, y nuestra especie, los Homo sapiens, viene desde hace 100,000 o 200,000 años, y el 80% de este tiempo fuimos animales selváticos viviendo en cuevas o en tiendas, casi a la intemperie. Bueno, pues esta es una foto de nuestro árbol familiar. A la derecha está un primo querido, el chimpancé, y a la izquierda está nuestro bisabuelo, el Australopithecus afarensis. Australopithecus significa mono del sur, y sus restos primeros fueron encontrados en la parte sur del continente africano, donde se generó la vida humana. Bueno, tenemos una homología genética. Más del 97% de nuestros genes los compartimos con los chimpancés, que casi son nuestros primos. Aunque algunos sujetos, como el de la izquierda, a lo mejor tienen más porcentaje de genes simiescos.
Bueno, esta homología genética hace posible la creación de seres intermedios, como tal es el caso de los caballos y los burros. Cuando el corcel insemina una burra, da origen a los burdéganos, y cuando el burro es el inseminador de la yegua, entonces el origen es la mula o mulo. Y aun cuando las dos especies no tienen el mismo número de pares de cromosomas, son capaces de generar híbridos estériles. Y es posible entonces hacer híbridos entre monos y humanos. De hecho, lo intentó un científico soviético allá en los años 50. Fue rápidamente castigado por el padrecito Stalin y enviado a Siberia a considerar que hay límites para la ciencia. Esto simplemente para recalcar que tenemos la estructura de un mono forrajero, de que somos naturalmente monos frugívoros, que tomamos frutas y hierbas y que nos hicimos omnívoros por razones históricas que a lo mejor en otros días se los cuento. Bueno, para desespero de los racistas que todavía imperan en el mundo, toda la vida humana nació en África. Fundamentalmente el Homo sapiens, de que fue la variedad de Homo que finalmente prevaleció, aunque hubo otros ensayos como el hombre de Neandertal y el homínider, que no se sabe si se extinguieron en la dura competencia de la selección natural o fueron eliminados a garrotazos en la primera limpieza étnica del planeta. El caso es de que todavía tenemos algunos genes neandertales, pero sin duda alguna que el Homo sapiens fue el que prevaleció, y de África se extendieron a Europa, a Asia, y finalmente cuando los dos continentes estaban unidos por una masa de hielo llamado Beringia, cruzaron de Siberia a nuestro continente en una oleada hace 20, 25 mil, 15 mil años. Están aún en disputa estas fechas, y de ahí caminando llegaron hasta la Patagonia en una o en sucesivas olas migratorias. Desde entonces somos migrantes. Entonces, no hay razas humanas, es una sola raza y todos tenemos los mismos genes. Hay expresiones fenotípicas diferentes, exactamente como pasa con los perros. Tienen la misma composición genética los grandes daneses y los pequineses. Simplemente es la expresión fenotípica la que cambia, con variaciones de menos del 0.5% del contenido genético. Y de esta herencia siberiana vienen algunos de los rasgos que caracterizan a la población amerindia de nuestros países: la tez morena, los ojos oscuros, el cabello oscuro, lacio y grueso, el cuerpo lampiño, la poca barba, los incisivos en forma de pala, la mancha mongólica que algunos de nuestros niños nacen y desaparece con el tiempo, las mamas pequeñas, la sudoración excesiva, y el genotipo ahorrador, esa proclividad a tener obesidad abdominal, a sufrir el síndrome metabólico, la diabetes y la dislipidemia heterogénica, que ya la analizaremos, la disminución del HDL protector y el aumento de los triglicéridos, y una gran capacidad física, sobre todo para la marcha. Todavía está en disputa si, aparte de esta herencia y luego la agregada con la conquista española en el sur y en el centro del continente, y los franceses y los ingleses arriba, la composición genética de nuestras poblaciones fueron contaminadas, entre comillas, por otras migraciones, entre ellos los pueblos insulares eran capaces de grandes distancias, llegaron a la isla de Pascua y luego a la parte sur del continente, y quizás todavía a la parte pacífica de nuestra república. Y también, pues, alguna contaminación, entre comillas, otra vez, vino de los suecos, de los vikingos, en la parte alta, en Terranova,
y también quizás hubo algunos intentos de los egipcios de llegar a la costa atlántica de América del Sur. Pero sin duda alguna que es el componente amerindio y el componente hispánico los que forman la parte central de nuestra composición genética como mexicanos. Y este genotipo ahorrador es muy importante, si es que existe, porque todavía está en duda. Esto significaba que nuestros ancestros siberianos eran fundamentalmente cazadores, porque todavía no estaban asentados y por lo tanto todavía no eran grandes recolectores. Y la caza es muy aleatoria, a veces abunda, a veces no hay. Y entonces cuando había abundancia, pues la gente se atracaba y aquellos que tenían una habilidad metabólica para aumentar el glucógeno muscular y hacer rápidamente grasa, la lipogénesis es la formación de triglicéridos y su depósito en la grasa subcutánea. Y entonces estos, con un aumento de la resistencia a la insulina, eran los que eran capaces de sobrevivir en las épocas de hambruna. Entonces, esto que era un rasgo que nos ayudaba a sobrevivir en la dura competencia de la selección natural, hizo que estos individuos con este genotipo fueran los que sobrevivieran y nos lo heredaron a nosotros en un tiempo en que ahora tenemos esta capacidad para hacer grasa, pero ya no nos movemos como lo hacían nuestros ancestros. Y una experiencia extraordinaria que muestra la relación entre los genes y el medio ambiente está en esta experiencia Pima. Los Pimas eran un grupo, bueno, son un grupo indígena que habitan en el noroeste de nuestro continente, en lo que ahora son Arizona y México. Y como pasa con esa canción nuestra que dice que yo no crucé la frontera me cruzó a mí, pues la injusta guerra del 47, donde estos bandidos nos robaron la mitad del territorio, dividió a los Pimas en dos. Uno que se quedó en territorio estadounidense y se quedó ahí a las orillas del río Gila, y otro aquí en México que se quedaron en la zona de Maicova, cerca de Ciudad Obregón, en Sonora. Bueno, los indios Pima estadounidenses fueron encerrados en una cárcel territorial llamada Reserva, y luego se les dio concesiones para hacer hoteles, burdeles, cantinas, casinos, etcétera, y ahora son una tribu muy rica. Mientras que el patriotismo de nuestros gobiernos condenó al hambre a los Pimas mexicanos. Miren ustedes a la derecha, pues más bien escuálidos, contrastando con la gordura de los indios Pima, que es una de las entidades más obesas en los Estados Unidos, con mayor incidencia de diabetes y con retinopatía diabética y una gran cantidad de ciegos. Vean un estudio interesante que hizo el doctor González Barranco de nutrición, comparando mujeres y hombres, indios Pimas mexicanos y estadounidenses, de una edad de 36 años las mujeres, 48 años los hombres. Ven ustedes la estatura, pues los estadounidenses comen mejor, entre comillas eso de mejor, y son más altos las mujeres y los hombres, pero el peso, fíjense ustedes, 30 kilos más las mujeres y 20 kilos más los hombres. Y ven ustedes, todos los Pimas mexicanos pues estaban en su peso normal, mientras que estos estaban obesas las mujeres y con sobrepeso los hombres. La misma composición genética, porque son un grupo que tiende a ser endogámico, no le gusta mezclarse con otros, los mismos genes, pero el ambiente diferente hace a unos delgados y a otros flacos. Y esto tiene una repercusión en la incidencia de diabetes. Ya sabemos que la diabetes mellitus tipo 2 es precedida y acompaña generalmente a la obesidad abdominal. Y vean ustedes, más del 40% de las mujeres Pimas son diabéticas y los hombres 36%. Una incidencia brutal comparada con los Pimas mexicanos, de que apenas llegan pues, las mujeres al 7,5% y los hombres al 6%. Aún así, si comparan la incidencia de diabetes de los Pimas mexicanos con otros grupos indígenas no Pimas,
pues particularmente en hombres, la diferencia es notoria. De tal suerte que algo hay en el mosaico genético de los pimas que los hace especialmente proclives a la diabetes, que se expresa mucho más contundentemente cuando comen en demasía, pero aún así tienen más diabetes que los pimas, que los indígenas no pimas. Es un claro ejemplo del bello ensamble que hay entre los genes y el ambiente. ¿Cómo éramos nosotros a la llegada de los españoles? Hablo fundamentalmente del Imperio Náhuatl, de los aztecas, porque los mayas ya en ese tiempo había decaído su grandeza por razones no explicadas hasta ahora. Bueno, esta es la bella Tenochtitlán, que era una hermosura, que hemos convertido en una cloaca a los mexicanos actuales, y que era como una imaginación de Amadís de Gaula, decían los conquistadores españoles cuando la atisbaron por primera vez en el paso de Cortés entre los dos volcanes. Una maravilla increíble. Bueno, y nuestra población, a las que ellos se encontraron y lo refirieron los cronistas españoles, entre ellos Bernal Díaz del Castillo, delgados, altos, atléticos, sanos, felices, bien comidos, no había vacunos, no comían mucha carne, verduras, maíz, frijol, calabaza, chile, ajolotes, insectos, estaban perfectamente sanos. Entre los mitos de la conquista está que nació una nueva nación, pero a costa del casi exterminio de uno. Miren ustedes, no meto la política aquí, pero sí digo que el mito no es que Cortés y con 500 valerosos españoles derrotaron a millones de indígenas. No, ni siquiera con la ayuda de los tlaxcaltecas no había una nación México, entonces no era una traición. Los tlaxcaltecas eran enemigos de los aztecas. Fue la viruela. La viruela, miren ustedes, en pocos años, de 20 y tantos millones, casi extermina. En 1585 casi no había aztecas ya. Entonces fue una epidemia la que ayudó, obviamente no fue traída a propósito, pero sí fue parte de las desgracias que nos trajo la conquista. Y luego el mito del mestizaje que nos enseñaron desde la escuela, que nuestra nación es el producto de una armoniosa unión entre lo que quedaban de los pueblos indígenas y los españoles que nos trajeron la cultura, el idioma, el esplendor clásico, etcétera, etcétera. Parte de esto es cierto y no hay que renegar de nuestras raíces occidentales y de la esplendorosa cultura árabe tampoco, pero el verdadero mestizaje no empezó ahí, aunque claro está, hubo violaciones sin cuento, y la historia genética actual muestra que en el ADN mitocondrial, que es únicamente de las mujeres, más del 80% de las veces se encuentran genes indígenas, lo que no pasa en los hombres. Es decir, la contribución de las mujeres europeas al mestizaje es mínima y todo se dio con hombres contra nuestras mujeres. Pero en fin, eso ya es agua pasada. Y el hecho es que ahora, junto con la llegada de otros genes, entre ellos los africanos, ahora somos una mezcla de perico y ardilla con un mosaico genético increíble. Y esta familia, con todo respeto, pongo esta foto. No los conozco, pero ilustra lo que digo. Miren, la mujer es una bella morena con rasgos, algunos mexicanos, otros europeos, unos ojos medios claros, y su pareja es un guapo hombre, pues con aspecto negro, ¿no? Y los hijos, miren ustedes, unos se parecen más a la mamá, otros al papá, es decir, una mezcla genética increíble que habla de la salud genética de los mexicanos. Mientras más mezclas genéticas haya, es mejor para una población. Vean este estudio reciente en donde se hizo el estudio genético de varias regiones, en donde se ve las contribuciones genéticas de los mexicanos. En verde están los genes amerindios, en moradito están los genes europeos, particularmente hispánicos, los euroasiáticos, es decir, judíos, árabes, iraníes, etcétera, en negro,
en asiático los amarillos y los africanos en naranja. Vean ustedes cómo hay una mezcla, hay un gradiente, mientras más al norte se haga esta encuesta o este estudio, pues predominan los genes europeos porque aquí no había muchos grupos indígenas. Entonces, en Durango, pues casi son europeos, ¿no? Y por eso los europeos son más altos, digo, los norteños son más altos y son menos morenos. En la medida en que vamos hacia el sur, pues va predominando el componente amerindio, inclusive en Yucatán, pero no tanto ahí como en Oaxaca y en Chiapas y en Guerrero. Pero vean ustedes cómo los genes africanos están en todos lados, en todos lados. Y para que no reneguemos también de la contribución africana en nuestra composición genética. Somos diferentes, no solo a los otros, sino somos diferentes entre nosotros. No hay mucha correspondencia genética entre las personas de Chihuahua y las personas de Yucatán. Algunas similitudes y muchas disimilitudes. ¿Y qué pasó en todo este largo histórico? Pues que vino un fenómeno que acaece en todas partes que se llama la transición epidemiológica, en donde empieza a haber desarrollo, la gente migra del campo a las ciudades, empieza la industrialización, la urbanización, los problemas que esto trae, pero las enfermedades características de los países subdesarrollados, fundamentalmente infecciones e infestaciones, empiezan a disminuir. Cuando yo era estudiante, el paludismo era la segunda o tercera causa de muerte en el país, la tuberculosis también. No es que hayan desaparecido, sino que ya tienen poca importancia o menor importancia en la mortalidad, la diarrea infantil, etcétera. Y en la medida en que disminuyen estas, y en México el punto de cruce fue allá en los años 70, empieza a aumentar el auge de las enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas las enfermedades cardíacas. Y ahora en México, pues estamos lejos de tener una economía del primer mundo, pero ya tenemos el patrón epidemiológico de los países desarrollados. Y junto con esta transición viene una transición demográfica. Y miren ustedes, en 1970, bueno, en 1950, cuando yo era niño, y en 70, la pirámide demográfica parecía la de una Pizza Hut, donde predominaban los grupos jóvenes. Éramos un país de jóvenes con muy pocos viejos. Ahora han ido disminuyendo los nacimientos y empieza a haber una prolongación de la vida gracias a la tecnología, los mejores hábitos quizás, no lo sé. El hecho es de que estamos envejeciendo poco a poco, se está convirtiendo ya en como una cúpula de la Guadalupe, y ahora estamos ya casi como un campanario del Kremlin, en donde ya hay más viejos o más de edad mediana que jóvenes, y esto va increciendo como pasa en todas partes, a ver quién va a pagar nuestras pensiones. Desperdiciamos el bono demográfico en donde había más jóvenes, mandando a nuestros jóvenes a Estados Unidos porque aquí no les damos trabajo, o enviándolos a los brazos de los sicarios. Y entonces ahora a ver quién va a pagar en unos cuantos años nuestras pensiones. En todo este transcurso, México tuvo 3 olas epidemiológicas. Una primera, de los factores de riesgo que mucho dependen del estilo de vida. Obesidad abdominal, con ella vino la diabetes, la hipertensión también, que en muchas ocasiones es secundaria, subsidiaria a la obesidad, la dislipidemia, por supuesto, y el tabaquismo también. Bueno, esto fue aumentando a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Y esto trajo una segunda ola, ya un poco más grande, en donde todos estos factores causaron síndromes vasculares agudos, muchos de ellos mortales, coronarios, el infarto del miocardio, la muerte súbita, cerebrales como el EBC, y periféricas como el aneurisma aórtico, las alteraciones carotidias o la aterosclerosis obliterante de los miembros inferiores, muchos de ellos episodios vasculares letales que mataban a los pacientes en el momento de ocurrir. Conforme la medicina y la tecnología fue avanzando, pudimos rescatar a muchos pacientes de estos eventos vasculares. Entonces ahora tenemos una tercera ola,
en donde vienen las partes discapacitantes, la parte crónica de las enfermedades vasculares, que causan síndromes muy discapacitantes que pesan onerosamente en la economía de la nación. La insuficiencia cardíaca, el déficit neurológico de los accidentes vasculares cerebrales, la falla renal del diabético, la amputación del diabético, el enfisema de los fumadores y la demencia de los hipertensos. Y todo esto junto, los síndromes vasculares agudos y los síndromes tardíos, ocasiona una carga onerosísima sobre el cuerpo nacional en un tsunami epidemiológico que crece cada día y está a punto de terminar con el endeble edificio del Sistema Nacional de Salud. Imagínense que tuvieran ustedes un paciente en su consultorio o en la clínica donde trabajen, que tuviera hipertensión, que tuviera el colesterol alto, el LDL bajo, los triglicéridos elevados, que fumara, que fuera diabético y que fuera obeso o sobrepesado y que tuviera síndrome metabólico y que no se moviera. O dile usted, don Chuchito o don Paquito o doña Juanita, ¿está usted lista para el arrastre lento? O hacemos algo o se va a morir. Pues este paciente es Mr. o Mrs. México. Esta es la enfermedad metabólica de los mexicanos. Esta es la prevalencia de estos factores de riesgo tomados de diferentes fuentes gubernamentales y privadas. Y entonces, pues no cabe duda de que todo esto desemboca en un mayor aumento de la cardiopatía isquémica, que es la condición más letal que enfrentamos los mexicanos. Y si no, miren ustedes las 10 principales causas, según el INEGI, de mortalidad general en México en el año de la pandemia. Bueno, ustedes, tomando ambos géneros, las enfermedades cardíacas son el primer lugar, y de esto más del 70% es cardiopatía isquémica. El COVID en ese tiempo fue la segunda causa, y la tercera la diabetes, y el cuarto el cáncer. Si lo dividimos en géneros, en el hombre fue el COVID, en la segunda enfermedades cardíacas, pero en la mujer no, el COVID fue hasta el tercer lugar. Si quitamos al COVID ahora que ya está desvaneciéndose, pues entonces queda la diabetes mellitus como segundo lugar, las enfermedades del corazón en primer lugar, en los dos géneros y en la totalidad. Esta es la importancia. Los tumores malignos quedan en tercer lugar. Entonces el cáncer de mama, que en muchas ocasiones con mis enfermeras y con mis estudiantes les pregunto, ¿cuál es el principal problema de salud a la que le tienen miedo? Doctoras, internas, estudiantes o enfermeras. Y la mayor parte dicen cáncer de mama, porque la mama es la región icónica de la feminidad antes que el ovario y la matriz. Y entonces les digo, pero eso es, la mortalidad es muy menor con respecto a la mortalidad de nuestras mujeres que causa la enfermedad cardíaca y la diabetes mellitus. Y no hay campañas contra esto en la mujer, no hay listoncitos de colores, no hay campañas, no hay figuras públicas que le hacen promoción. Está bien, el cáncer de mama hay que combatirlo con la detección oportuna, pero sin olvidar las principales causas que matan a nuestras mujeres. Otra vez, con todo respeto para las familias aquí representadas, ninguna burla, por cierto, lo traigo para ver la diferencia que hubo. Es que no somos congénitamente obesos, aun cuando tenemos los genes. Miren ustedes, en 1960, cuando yo era estudiante de medicina, es una típica familia de clase media alta. Vean ustedes, pues tenían 2, 5, 8, 11 hijos. Qué barbaridad. Seguramente eran católicos, apostólicos y romanos, de todas las edades, todos muy bien arregladitos, todos de escuelas con nombres rimbombantes, ¿no? Juana de Asbaje, Cristóbal Colón, etcétera, etcétera. No como los pobres como yo que estudiamos en escuelas de numeritos, secundaria 13, vocacional 4, etcétera, etcétera. Estos eran niños ricos, todos delgados, el papá y la mamá también, la mamá con unas ojerotas, imagínense tratar a 11 chamacos, ¿no? Pero esta era la característica. El obeso era raro
en nuestras clases y era el motivo de bullying, porque era insólito que un niño gordo estuviera con nosotros. En una reunión de nuestra sociedad se tomó esta foto de una familia actual que estaban interesados en la obesidad y en la diabetes, por eso fueron a esa reunión. Miren ustedes, los 4 gorditos, ya una familia poco numerosa porque no alcanza para tanto crío, pero todos gorditos, ¿eh? Y que ha sido una diferencia que en pocos años sucedió en nuestro país. Y vean, sino como en las encuestas nacionales, que se hacen cada 6 años, la ENSA, que ha sido la mejor hasta ahora, en salud 6, 12 y 18, ven ustedes cómo la obesidad, con un índice de masa corporal arriba de 30, aumentando poco a poco en el lapso de 18 años, por Dios. Y toda obesidad y sobrepeso aumentó de 65 a casi 75%. Y el diagnóstico, que es únicamente en las encuestas se les pregunta a los pacientes si saben si son si son diabéticos. No se les toma, o si se toma sangre la pierden o hacen algo. Solo preguntando, ven ustedes cómo aumentó el conocimiento de que esa población encuestada tenía diabetes. Y la mortalidad, que el INEGI sí cuenta bien los muertos, aumentando enormemente. Fíjense ustedes, en el lapso de 18 años aumentó la obesidad 35, casi 36%, el incremento de la diabetes 79% y de la mortalidad 83%. Esta es una emergencia epidemiológica. Esto debería sacudir la conciencia de todos, no solo de nuestras autoridades, sino de la sociedad en general y de la comunidad médica, por supuesto. Y sí lo sabemos, pero no le damos la importancia emocional de vida. Esto es lo que nos está matando. Y vean ustedes esto, una de las últimas en Sanuts y la de Medio Camino. Vean ustedes, niños menores de 5 años, 1 de cada 5 ya está gordo con sobrepeso. Chiquillos escolares, la tercera parte es obeso. Los jóvenes, una tercera parte. Y después de los 20 años, casi 4/5 partes de la población tienen sobrepeso u obesidad. Esto necesita una cruzada nacional y la conciencia de todo mundo y el aporte de cada uno, de la voluntad y del trabajo. No es únicamente labor del Estado y de los órganos de salud, sino de toda la sociedad. Y vean ustedes, bueno, traje esto porque pues Yucatán, por su rica comida extraordinaria y de reconocimiento internacional, pues algo tiene que pagar, y es de los estados con mayor prevalencia de obesidad. En cambio, los estados pobretones, ¿verdad?, en el centro y el sur, son los que menos índices de obesidad tienen. Es una vergüenza que en la OECD, que es un concierto de las economías más ricas del mundo, pues nosotros estamos a lo último, en lo peor, en educación, en transparencia, pero eso sí, los primeros, casi los primeros, nos ganan protegiendo los gringos en obesidad, tanto en hombres como en mujeres. Y como la obesidad va asociada a la diabetes, pues entonces, miren ustedes, la prevalencia nacional es de 10.4%, en el sureste es del 11.5%, y Yucatán es el 10.7%. O sea, pese a la obesidad, parece que hay alguna resistencia y tienen menos diabetes que otras zonas. Inclusive Quintana Roo, que curiosamente tiene otros índices más saludables. Son de esas contradicciones que a veces es por la calidad de las encuestas o por fenómenos que todavía no entendemos. ¿Cómo está nuestra economía? Miren ustedes, pobres no somos. Aquí es nuestro a la izquierda, el Producto Interno Bruto, que es la cantidad de riqueza generada y la que existe ya en un país. Para los Estados Unidos son, sin duda alguna, el país más rico. Son trillones de dólares, ¿eh? Échenle 9 ceros. Luego, la Unión Europea en pandilla, como acostumbran ir, son 15 millones, pero si tomamos a Suecia, tiene en volumen una economía pequeñita, incomparable con la nuestra. Luego China, y luego Japón, Alemania, miren ustedes. Ahora, no estamos muy alejados, miren, 1 trillón.
Ya entramos en los trillonarios. Abajito de España, claro, tenemos 3 veces más población. Pero digo, pobres no somos. Ahí estamos entre las 20 economías más grandes del mundo. Eso así, pésimamente distribuidos. Miren ustedes, si dividimos el PIB por el número de habitantes, a cada cabeza de mexicano le corresponden cerca de 200,000 pesos. No está mal, no está mal. Y en aquel tiempo éramos 126 millones, ahora decíamos 130, pero de estos, miren ustedes, más de la mitad están en la pobreza y casi un 20% en la pobreza extrema alimentaria. Hay niños que se acuestan sin cenar. Es una cosa inadmisible. Y fíjense ustedes, mientras que la mitad de la población gana al año per cápita lo que yo gano en menos de una quincena, ¿no? El decil más rico gana, bueno, imaginen ustedes, tiene 57% del PIB, más casi 2/3 partes. O sea, si dividimos a los mexicanos en deciles de porcentajes, nosotros en el decil más rico, los que ganan arriba de 30,000 pesos ya estamos en el decil más rico. Entonces, ese grupito son alrededor de 13 millones, nos embolsamos casi el 60% del PIB. Pero cuidado, porque de ese 60%, 40% le corresponden a 20 familias y el 20% restante a nosotros los riquillos o los semipobretones. Y el decil más pobre tiene solo el 9%. Esto es una cosa en donde que genera enfermedad. La pobreza genera enfermedad, genera ignorancia, y la ignorancia genera más enfermedad. ¿Y por qué pese a todo estamos gordos? Pues porque, mire, comemos muchísimo, porque la tortilla todavía es muy barata y cada tortillita tiene 70 calorías, por Dios, son. Y pues, cada mexicano per cápita ingiere alrededor de, o más, de 3,000 kilocalorías diarias. En comparación digo, no estamos tan mal, inclusive compárese con Centroamérica. Y de otro lado, somos sedentarios. Miren ustedes, esta ya es antigüita, pero no han cambiado las cosas, perdón. En la flor de la edad, mujeres de 25 a 34 años son sedentarias, no inactivas, porque la mayor parte de estas mujeres son amas de casa y chambean todo el día en un trabajo, no se les paga, no se les reconoce y además no queman calorías. Esa es una de las tragedias. No hacemos ejercicio físico. Y la otra es el consumo inmoderado de bebidas edulcoradas. ¿Cómo es posible que en este país de frutas, que unas frutas que enloquecen a mis amigos europeos cuando vienen a los mercados y ven mangos, mameyes, guayabas, etcétera, toman agua de Jamaica, riquísimas? ¿Cómo es posible que seamos el consumidor mayor en el mundo de esta pócima que son las aguas negras del imperialismo, llenas de calorías además? Y este es un cálculo de la Tufts University, donde haciendo un cálculo, a lo mejor equivocado, pero aproximado, la cantidad de muertes que dependen de este consumo a través de la diabetes, de cardiopatía isquémica, etcétera, etcétera. Miren ustedes, el principal enemigo de la salud pública del mexicano son estas bebidas, más otras cosas, las comidas chatarras, fundamentalmente las galletitas y los pastelillos y todo esto, de compañías cuyos intereses económicos son más importantes que la salud de los mexicanos. Vamos a los lípidos, que es el objeto de esta plática. Este es el colesterol, miren ustedes, es un esteroide. Este es el núcleo de la cortisona, de la vitamina D, de las hormonas sexuales, y es un alcohol porque en este carbono tiene un oxidrilo, colesterol, el ol es un alcohol. Así cuando está libre está en forma de alcohol, y cuando suprimos este hidrógeno por un ácido graso, estamos esterificándolo y es un colesterol esterificado. El colesterol sirve para hacer las membranas celulares, para constituirse en el ladrillo básico de algunas hormonas, entre las hormonas sexuales, y para hacer bilis, sales biliares.
tiene grandes funciones, y el hígado mismo hace todo el colesterol que necesitamos. Cada noche nuestro hígado hace 3/4 de gramo de colesterol, de tal suerte que el colesterol de la cochinita pibil no lo necesitamos. La cochinita pibil sí, por el sabor, pero no por el colesterol. Mientras que los triglicéridos miren ustedes, esta es una glicerina, un glicerol, es un triol, 3 alcoholes, y cada hidrógeno fue a ser sustituido por un ácido graso, lo esterificamos y hacemos monoglicéridos, diglicéridos o triglicéridos. Y su función principal es que los ácidos grasos son la gasolina fundamental del cuerpo. Solo hay 2 células que consumen únicamente azúcar, la neurona y los eritrocitos. El resto, incluyendo el músculo del corazón, le gusta más la grasita que el azúcar y consume fundamentalmente las dos, pero fundamentalmente el ácido graso. Entonces los triglicéridos son la reserva energética, y ya está en la grasa, en la pancita, en el mesenterio. Ahí está como reserva de cuando necesitamos un exceso de ácidos grasos. ¿Y qué es un ácido graso? Bueno, pues es una cadena de carbonos. Cuando todas las valencias de los carbonos tienen hidrógeno, está hidrogenada o saturada. En el extremo derecho hay un carboxilo y lo llaman los químicos terminal alfa. En el extremo izquierdo hay un metilo y lo llaman los químicos terminal omega, acuérdense ustedes del omega 3. Y estos son los ácidos grasos saturados propios de los animales. Debo decir que el colesterol solo es de los animales, de la leche o del huevo, y no de los vegetales. Entonces, cuando compran ustedes algo diciendo aceite de maíz libre de colesterol, por supuesto, ¿de dónde va a sacar el maíz el colesterol? Entonces, es un recurso mercadotécnico tramposo y mentiroso. Entonces, lo que sube el colesterol no es el colesterol de la dieta. Satanizamos al huevo tontamente mucho tiempo. Son los ácidos grasos saturados de los animales, de los lácteos y de algunos vegetales, el ácido palmítico como el coco, que no todos los vegetales son buenos, que hacen que el sistema de limpieza del hígado para el colesterol disminuya su eficiencia. Es la grasa saturada la que aumenta el colesterol indirectamente. En comparación, los ácidos en donde hay una doble ligadura, es monoinsaturado, un solo carbón, un solo par de carbono está unido a una doble ligadura. Estos son el ácido oleico propio del aceite de oliva, la canola y el aguacate, que al contrario de los ácidos grasos saturados, aumenta la capacidad de limpieza del hígado y por eso baja el colesterol y por eso es bueno el aceite de oliva. Y los ácidos poliinsaturados, donde existen muchas dobles ligaduras, y la primera doble ligadura con respecto a la terminal omega es el omega 3, omega 6 u omega 9, y estos omega 3 pues, son propios de los pescados, y se dice que tienen acciones protectoras, que también disminuyen el colesterol, pero estudios hechos para demostrar que disminuyen el riesgo vascular no han sido útiles. Tal suerte que bueno, hay que tomarlo, pero pues más vale tomar un buen pescadito, un buen salmón, un pie de cazón, y no tomar píldoras de esto que no han demostrado ninguna utilidad. Habrán oído ustedes el término de que el agua y la grasa no se mezclan, el agua y el aceite no se mezclan. Es un dicho bíblico, efectivamente. Ahí en nuestro consomé están las gotitas de grasa en el agua, y cuando hay una vertedera de petróleo en el mar, ahí están los lamparones de petróleo, son insolubles en agua. ¿Cómo le hacen entonces el colesterol y los triglicéridos lípidos insolubles para viajar de un sitio a otro en el cuerpo, que son fundamentalmente agua, somos agua fundamentalmente? Lo hacen encerrando estos lípidos insolubles en una cubierta de lípidos polares, fosfolípidos y colesterol, con las cargas positivas hacia afuera, lo que le hace soluble en agua. Y estas son las lipoproteínas, que tienen algunas proteínas, como son las apolipoproteínas, que entre otras cosas son los que reconocen los receptores del hígado, son capturadas, internalizadas y desechadas entonces a través de la bilis, o reutilizado su contenido. Bueno, estos son los valores normales, entre comillas, del colesterol total. No nos sirve
mucho, sino es el colesterol, mal llamado colesterol malo, porque este es el colesterol, se hace en el hígado y va a los tejidos a depositarlo para las funciones que ya hemos dicho. Solo es malo cuando está en exceso. En cambio, el colesterol no es ni bueno ni malo. Estas son las lipoproteínas que lo conducen y esta es la que hace el camino a la reversa. Lo saca de los tejidos y lo lleva al hígado para su reprocesamiento o eliminación por la bilis. Por eso es que hacemos cálculos de colesterol en nuestra vía biliar. Estos son los valores que se consideran habituales, pero cuidado con el concepto de normalidad. Esto nos mete mucho problema, mucha confusión, y les hemos pedido a los laboratorios que no lo pongan así, porque miren ustedes, yo tengo un paciente que es un jovenazo, atlético, que no fuma, normotenso, y tiene 129. Casi está a la frontera. Y no le hago nada. Pero si este mismo 129 lo tengo yo, diabético, o un paciente mío con 2 infartos, ese colesterol es inadecuado, porque tengo que llevarlo a nivel de colesterol LDL que tenían que hacer, que era, conforme a nuestra naturaleza de simios, entre 50 y 70 miligramos por decilitro. Entonces, no hay concepto de normalidad, solo está en función del riesgo. A mayor riesgo, el colesterol debe ser menor. Los triglicéridos también, normales entre comillas, fronterizos, ya a partir de 200 empieza el riesgo, y muy altos con riesgo de pancreatitis, igual o mayor a 500. Este es el patrón normal que tenemos los mexicanos. Vean ustedes lo importante, datos del estudio del Indavista hechos en una mezcla, en una muestra de clase media urbana de la Ciudad de México. A lo mejor no es representativa de todo el país, aunque la clase media tiende a homogeneizarse a lo largo del país. Miren ustedes, 35% con menos de 130, el resto tienen LDLs elevados. Y una característica de los mexicanos es que casi 2/3 partes tenemos el HDL bajo, por 2 razones. Por razones genéticas, porque así nos lo da nuestro componente amerindio, y porque hay una relación inversa. Mientras más altos sean los triglicéridos, más bajo es el HDL. Y la mitad de nuestra población tiene triglicéridos altos en relación a la panza, en relación a la obesidad abdominal. La mitad de la población, y aquí pese a la dieta rica yucateca, no están en este estudio muy elevados. Ahí está Yucatán, pero pues 46% tampoco es bajo, pero la mitad de la población tiene hipertrigliceridemia. Llamamos hipercolesterolemia cuando el colesterol total está elevado. Generalmente es el colesterol LDL, mal llamado el colesterol malo, pero a veces es el colesterol bueno el que está elevado y entonces no hay que hacer nada. O los triglicéridos elevados, lo llamamos hipertrigliceridemia. Cuando los dos están, es una dislipidemia combinada. Llamamos hipoalfa-lipoproteinemia cuando el HDL está bajo. Y triada lipídica o dislipidemia heterogénica, que es la que nos importa, porque acompaña a la obesidad y a la diabetes, cuando colesterol total elevado, triglicéridos elevados y HDL bajo. Los 3 lípidos están anormales. Y ya sabemos que hay una relación, mientras más alto sea el LDL, mayor es el riesgo de enfermedad coronaria. Y por lo tanto, en estos estudios, cuando se bajaba el colesterol, bajaba también el riesgo de enfermedad coronaria. Esa es la razón de dar estatinas. No porque duele el colesterol ni causa ningún síntoma, sino cuando tapa una arteria, empieza un síndrome vascular agudo. Los triglicéridos también, cuando suben, aumenta el riesgo. Pero ojo aquí, miren ustedes. Cuando tomamos únicamente los triglicéridos, mientras más altos sean los triglicéridos, aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. Si comparamos a alguien con alrededor de 80 de triglicéridos y le damos un riesgo de 1, si lo subimos a 250, tiene 2.5 veces más riesgo de tener un infarto que estos. Pero cuando lo ajustamos y le quitamos la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, queda que no hay relación. Al parecer, los triglicéridos en sí no causan aterosclerosis. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que están asociados a la resistencia a la insulina, están asociados a la baja de HDL y están asociados, fíjense ustedes, suben los triglicéridos, baja el HDL.
Y cuando hay resistencia a la insulina, aumenta la proporción de LDL pequeñitas y muy densas, que son las que más fácilmente infiltran los tejidos y causan aterosclerosis. Y a esta combinación se le llama dislipidemia heterogénica o triada lipídica, y es muy prevalente en nuestra población. Ven ustedes, son LDL todas, pero son unas grandotas que hacen menos daño, y esas chiquitas muy pequeñas que son muy densas y muy pequeñas y que fácilmente infiltran en el endotelio y se depositan aquí en el subendotelio, se quedan retenidas en las fibras subendoteliales, son oxidadas fácilmente y constituyen la base de la aterosclerosis. Y cuando hacemos una relación entre los triglicéridos y los HDL, el cociente, mientras más altos sean los triglicéridos y más bajo el HDL, el cociente es más alto. Y con un cociente de 3.84, la mayor parte de las LDL son pequeñitas. Eso es lo que hace aterogénicos a los triglicéridos. No necesita aumentar la masa de LDL. Al hacerlo más pequeño, hacen que la misma concentración sea más heterogénica. Vean ustedes, en este estudio alemán de hace muchos años, puros hombres alemanes, grandotes, nalgones, apenas una minoría de ellos tenían esta dislipidemia, la triada lipídica. Y esta pequeña minoría concentró la cuarta parte de todos los eventos coronarios. El poder aterogénico, patogénico de esta combinación es más grande que la del puro colesterol. Y en nuestra población, por lo menos en la del estudio Lindavista, los pacientes con síndrome metabólico, 37% tienen esta combinación, más las mujeres que los hombres. Pero aún los hombres y las mujeres que no tienen el síndrome, pues pasan un 16, un 12% tienen ya esta combinación heterogénica. Esta es la importancia, que no lo reconocen los que únicamente están atentos a lo que dicen los extranjeros y a los que siguen a pie juntillas las órdenes o los consensos extranjeros, porque no hacen investigación propia. Miren ustedes, este índice que otra vez, si el numerador aumenta, aumenta el riesgo, y si disminuye el denominador, aumenta el riesgo. Mientras más alto sea el valor del cociente, mayor es el riesgo relativo de un evento coronario. Refleja la resistencia a la insulina, que es el fenómeno fisiopatológico abajo de la obesidad abdominal. Y vean ustedes, comparando una población de infartados con otra control, mexicanos, vemos que el HDL, como todos tienen el HDL bajo, entre 30 y 40 no es un índice de riesgo, solo cuando es muy bajo, si es en la población total, particularmente en los hombres. El colesterol total no nos importa mucho, y el colesterol LDL muy alto solo en los hombres, pero los triglicéridos elevados, aquí sí, no porque los triglicéridos causen infarto, sino porque aumentan el número de LDL pequeñito. Aunque no aumente el LDL, aumenta la fracción más heterogénica, y la triada lipídica con mucho. Esta es la estadística altamente significativos, la triada lipídica y la concentración de triglicéridos. ¿Y qué hacemos entonces? Nada que no hayamos hecho. En las triglicéridos moderadas, de que son las que vemos todos los días, hay que dar no fibratos, olvídense del besafibrato. Factores causales, hay que tratar de enflacarlo, y la dieta y el ejercicio y lo que ustedes quieran, dejar de fumar, pero dar estatinas, porque estamos reduciendo el LDL, y con ello, aunque no sea muy concentrado, estamos también reduciendo la parte bajita, la parte de las partículas pequeñas. Son las estatinas las que debemos dar y no los fibratos, que es un error muy frecuente. En las hipertrigliceridemias severas, ahí sí cuidado. Ahí el riesgo es pancreatitis aguda. Ahí sí dar estatinas más fibratos, y ahí sí anden ustedes ácidos omega 3, dieta muy baja en grasa y evitar carbohidratos refinados y alcohol. Pero es otro asunto y son el menor número de casos. La mayor parte de los casos son estos, y el tratamiento son estatinas fundamentalmente, aparte de la dieta y de todos los ejercicios de una vida sana. Y con esto haremos una cosa increíble sobre el primer asesino de los mexicanos. Miren ustedes,
Esta es la tasa de defunciones por cardiopatías. Entonces, el 70% es cardiopatía isquémica, 12.3 por cada 10,000, es decir, 123 por 100,000 habitantes. Y hay estados arriba de la media y abajo de la media. Yucatán está arriba de la media, ¿no? Entonces, la tasa regional del sureste 10.2, Yucatán está muy por arriba de la tasa promedio regional. Tal suerte que esto es un recordatorio a todos que debemos de medir todos los lípidos, pedirle a nuestras autoridades que no ahorren en lo no ahorrable, que es hagan en el perfil de lípidos, no basta el colesterol y los triglicéridos, hay que medir el colesterol HDL para tener toda la información completa y ver exactamente el índice triglicéridos HDL y con ello hacer un tratamiento adecuado de la dislipidemia a nuestros pacientes. Parece lejano el día en que podamos oponernos a estas epidemias. No es obra nada más del gobierno y de sus órganos de salud, no es obra del ISSSTE, no es únicamente deber del seguro, de la sociedad y de los médicos también. Todos a una debemos unirnos en un haz común de voluntades para batir estas terribles epidemias. Y la más importante de todas, la obesidad abdominal, es la madre de todas las epidemias. Y con esto les agradezco mucho su atención y si hay preguntas, con mucho gusto las contestaré. Muchísimas gracias al doctor Eduardo. Digo, la verdad, doctor, es que, nunca terminamos de aprender, ¿no? Y yo creo que ha tocado usted muchos puntos claves muy importantes, ¿no? En el tema de específicamente las dislipidemias, ¿no? Digo, la verdad es que independientemente de nuestros hábitos, ¿no? De lo que hacemos, de lo que no hacemos, digo, nuestro país tiene una historia muy larga, ¿no? Ya digo, traemos al final del día esta parte también genética, ¿no? Esta predisposición, digo, a tener diferentes dislipidemias, sobre todo, por ejemplo, hipertrigliceridemia, ¿no? Y la verdad, aunque muchos mexicanos, ¿no? A pesar de las condiciones del ambiente, pues hemos sido un poquito resistentes a manifestarlo, ¿no? Porque de repente, como usted decía, ¿no? Bueno, hay estados, a lo mejor como Yucatán, que independientemente de la rica comida, pues aparentemente no tienen estos problemas tan graves de hipertrigliceridemia como otros lugares. Pero cuando revisamos muertes por enfermedades del corazón, es ahí donde de alguna manera vemos como reflejados estos temas, ¿no? Entonces, me parece, doctor, que usted ha tocado puntos muy importantes, ¿no? Esto que nos menciona al final de no es magia ni es obligación de una sola entidad atender estos problemas, eso es ciertísimo, ¿no? Digo, el sector salud, ahora sí que desde todos los frentes hace lo suyo, ¿no? Pero pues también nosotros necesitamos de alguna manera como, ahora sí que como pacientes, ¿no? Pues ir también, ¿no? Mejorando nuestros hábitos, ¿no? Me queda claro que hay cosas que son muy complicadas, sobre todo para las familias más vulnerables, ¿no? Pero, por ejemplo, el dejar el alcohol, el dejar el tabaco, ¿no? El, a lo mejor, de alguna manera, incluir más alimentos más saludables que podemos encontrar de temporada en mercados locales, ¿no? Con la misma producción que tengamos en nuestras milpas o en nuestros traspatios, pues definitivamente ayuda, ¿no? Y creo que esto es algo que pues todo el personal de salud tiene que tener en cuenta, ¿no? Es bien importante mantenernos actualizados en temas de cuáles son los mejores medicamentos hoy, cuál es el mejor tratamiento farmacológico, ¿no? Las estatinas, por ejemplo, que ahorita pues son de lo mejor que podemos utilizar, sobre todo si las tenemos al alcance, pero pues no olvidar todo este componente no farmacológico, ¿no? En la medida que nuestros pacientes puedan ir haciendo esos cambios, pues ahora sí que tenemos que trabajar de la mano, ¿no? O con un profesional de la nutrición o si yo soy médico y me encuentro, no sé, solo en mi unidad, de alguna manera no tengo la posibilidad de trabajar con algún nutriólogo o nutrióloga, pues capacitarme, ¿no? Tomar cursos de alguna manera y pues saber qué es o cuáles son esas medidas que yo le puedo recomendar a los pacientes, ¿no? A veces son detectar esas situaciones de riesgo en las que están los pacientes, no todos necesitan un menú con 7 preparaciones diferentes todos los días, eso es algo que a veces
Los mismos nutriólogos hemos propiciado que la gente tiene que vivir así, ¿no? Con su dieta pegada en el refrigerador, como si fuera un restaurante. Y la verdad es que no es así, ¿no? Es ir haciendo esos pequeños cambios, ¿no? Con lo que esté en mis posibilidades para, pues, ir mejorando mi estilo de vida, ¿no? Pero a veces se nos olvida el tabaco, el alcohol, el no mantenernos en movimiento, ¿no? Esa actividad física, que pues la verdad es que también es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que este tema de las dislipidemias no lo debemos de dejar atrás. A veces, desgraciadamente, pasamos de los enfoques, mucho tiempo el enfoque de las enfermedades cardiometabólicas fue glucocéntrico, ¿no? Todo era la glucosa, ¿no? Así es. Y eso de repente nos pasa mucho, doctor, ¿no? De repente, no lo sé, ¿no? Nos enfocamos solo en la presión, nos volvemos barocéntricos, ¿no? O nos enfocamos solo en los lípidos y nos volvemos, ahora sí que Teocéntrico. lípidos-céntricos, ¿no? Sí. Pero me parece que es importante ir tomando como todos los factores en cuenta y me queda claro que los lípidos son de verdad un gran indicador sobre todo de enfermedad cardiovascular y tenemos que tomar diferentes medidas al respecto, ¿no? Sí, pero no, deberíamos tener una gran cruzada nacional Ujú. contra la obesidad, porque en la obesidad descansa la mayor parte de las raíces de las otras epidemias, ¿no? Las otras epidemias. Exactamente, ¿no? Es el gran factor de riesgo, ¿no? Y digo, tenemos que aprender a llamarle por su nombre, ¿no? Es una enfermedad, también es un gran factor de riesgo para Ah, otras enfermedades. Y si bien hoy hay muchos avances en cuestiones inclusive del estigma, ¿no? Del lenguaje, de que no sí, tenemos por qué discriminar, por para nada, supuesto, a las al personas que contrario. viven con obesidad o con diabetes o con hipertensión, pues no podemos dejar de llamarle a las cosas como son, ¿no? Y la Sí, obesidad sigue siendo un enorme factor de riesgo, ¿no? Que tenemos pacientes con obesidad que a lo mejor no terminan desarrollando alguna patología más grave, eso es cierto, y el metabolismo ahí y los genes son el gran misterio, ¿no? De por qué, pero ciertamente la obesidad es un grandísimo factor de riesgo para todas las enfermedades del corazón, ¿no? pero fíjate, Gaby, el Estado debe hacer las políticas públicas, porque sin políticas públicas, la educación es complementario a las políticas públicas. Y mientras los intereses de las compañías prevalezcan más que los intereses de la salud, pues estamos amolados. Pero aún así, los médicos y las enfermeras y los nutriólogos y todo el equipo de salud tiene una gran responsabilidad. 40% de los médicos generales en un estudio que hizo mi hija eran más obesos que sus pacientes. Entonces, Sí, lo creo. ¿verdad? Entonces, comenzar con nosotros y con sus familias, ¿no? Para ser efectivamente unos inductores del cambio, debemos cambiar nosotros mismos. Totalmente. Cuesta trabajo, pero hay que hacerlo. Totalmente, ¿no? Y la verdad es que es bien difícil predicar y enseñar lo que uno no ha aplicado, ¿no? También en uno mismo, ¿no? Va a ser muy difícil convencer a mi paciente, ¿no? Que tiene que comer un poco más de fruta o verdura o hacer un poco más de ejercicio o dejar de fumar si yo no he probado lo que cuesta también hacer ese esfuerzo y si yo no puedo con mi propio testimonio, ¿no? Como ser humano, pues recomendar estrategias también a mis pacientes, ¿no? Ahora sí que ojalá todo fuera tan fácil como tomar una pastilla, ¿no? Sí, El no, tema no, 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 del no. cambio de hábitos Necesita un requiere cambio conductual importante, mi querida Liliana. Sí, cómo no. Así es. totalmente, doctor. Doctor, pues la verdad es que yo le agradezco inmensamente que haya estado con nosotros el día de hoy. Esta presentación con usted se va a quedar aquí en la página de la Secretaría de Salud de Yucatán para que los colegas que pudieron verla, pues nos hagan el favor de compartirla y pues quienes no hayan podido verlo en vivo, de alguna manera, pues puedan consultarla más adelante. En la descripción también de nuestra publicación está el correo electrónico de la Dirección de Nutrición para que quien quiera ver esta grabación, pues con mucho gusto les podamos mandar el enlace y puedan verla. Y pues ya para finalizar, doctor, pues yo quisiera nada más aquí compartir en pantalla, pues este reconocimiento que le hacemos al doctor Eduardo Mini Mendiolea, que por su participación como ponente en el curso virtual, El Mexicano y sus dislipidemias.
Así que, Gracias, pues, Ileana, gracias. no, al contrario, doctor, para nosotros ha sido un honor y un gusto tenerle aquí con nosotros. Le haremos llegar por correo electrónico su reconocimiento para que, bueno, usted lo tenga de manera digital. Y pues le agradecemos nuevamente en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán, pues que nos haya dedicado su mañana para este interesante tema, doctor. Y pues yo le pediría nada más, pues si quiere cerrar con alguna reflexión final para quienes nos están No, escuchando. simplemente decir que dicen que el hombre tiene las epidemias que se merece, el ser humano, para no ser machista. Que entonces nos merecemos estas epidemias porque hemos ido a contramarcha de lo que somos genéticamente. Si regresáramos a la actividad física que tenían nuestros ancestros, no hay gen malo. A no fumar, a tomar agua simple, a tomar frutas, verduras, a hacer ejercicio. Es la receta para una vida sana y llegar a mi edad en condiciones más o menos aceptables, porque claro está, con la vejez llega la enfermedad, pero se prolonga la vida útil mucho tiempo. Todo lo que invirtamos en nuestra salud nos será pagado en buenos años en el ocaso de nuestra vida, como es mi caso. Así es, doctor. Pues la verdad es que nuevamente, doctor, pues muchísimas gracias por esta hermosa mañana de aprendizaje y pues le haremos llegar su constancia y su reconocimiento digital. Y pues ahora sí que bienvenido a Yucatán. Las veces que usted quiera Gracias. visitarnos, pues Me aquí encanta, estamos. Javier, me encanta. ¿Eh? Muchas gracias, doctor. Pues muchísimas gracias a todos quienes estuvieron siguiendo esta transmisión y pues bueno, se queda aquí para que la puedan disfrutar y si la quieren de alguna manera en otro formato, pues con mucho gusto nos mandan un correíto y se las hacemos llegar. Pues muchas gracias, doctor, muchas gracias a todos y que pues tengamos todos un excelente fin de semana, que gracias a Dios es Liliana, viernes. adiós. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.